vamos a comenzar estas reflexiones acerca de la vida contemplativa y de la vida activa según Santo Tomás, fijándonos especialmente en el influjo que produce el cristianismo sobre la renovación de la vida activa, tal como Santo Tomás mismo lo propone en sus obras y como otros grandes autores del cristianismo, especialmente San Juan de la Cruz, lo han recibido después de la Edad Media. Santo Tomás, como ustedes saben, propone una profunda interpretación de la filosofía aristotélica. Ese es el gran punto de partida. El gran punto de partida para la especulación filosófica que contiene el pensamiento tradicional acerca de la contemplación tal como ha sido formulado en la antigüedad. Para Aristóteles, la ciencia suprema, que es al mismo tiempo sabiduría, es la metafísica. La metafísica es por excelencia actividad contemplativa. Eso es lo propio de lo más elevado del nivel humano que se toca con aquello que es divino. Aristóteles no usa la palabra participación porque se opone a la filosofía de Platón, porque piensa que el participar no explica nada, lo dice al principio de la metafísica, el participar es nada. Sin embargo, podemos considerar como la metafísica en realidad es una comunicación, o con la terminología más platónica, una participación de la misma ciencia que Dios posee. Al principio, en el libro primero de la metafísica, Aristóteles nos dice que esta es una ciencia divina, pero que además es comunicada en cierta manera por Dios, porque la divinidad no es envidiosa, es decir, comunica aquello que posee. Y en el libro 12 de la metafísica nos expresa cómo este tipo de contemplación hace que el hombre sea feliz, pero feliz a veces, no como Dios, que es feliz siempre. Dios tiene un acto perfectísimo según el cual se conoce a sí mismo, es conocimiento de conocimiento, y el hombre a veces recibe esa comunicación del conocimiento que Dios tiene de sí mismo. Por eso se puede hasta ver una especie de amistad entre el hombre y Dios. Más aún, el fin de la vida humana es también algo divino, como lo propone en el libro 10 de la Ética a Nicómaco. El hombre está hecho para llegar a esa perfecta contemplación de la realidad y sobre todo de la realidad de Dios. Eso es lo que le da al hombre la felicidad. Ahora bien, el problema que existe en la consideración aristotélica es que llegar a este fin de la vida humana es algo que no es fácilmente accesible para todos. Más bien, en la perspectiva de Aristóteles, que condensa lo más perfecto que se había podido pensar en la antigüedad, se trata de algo a lo cual se llega con esfuerzo, con peligro, es algo a lo cual se llega con mucha dificultad por el hecho de que los hombres estamos inmersos en el mundo de la realidad material, tenemos que trabajar, tenemos que ocuparnos de la realidad política, lo cual tiene también una forma especial de felicidad propia de la vida activa,
y por eso no nos quedan energías suficientes y disposición adecuada como para recibir ese influjo de la divinidad. Cuando recibimos el influjo de Dios, alcanzamos una condición superior que en cierta manera se podría denominar éxtasis. Aristóteles describe una especie de éxtasis, es decir, una especie de transformación del hombre de manera tal que salga de los carriles de la vida normal y se acerque a la vida de Dios. Algo parecido, más vagamente, había dicho Platón, y también después, por ejemplo, Plotino, iban a explicitar este aspecto especial que corresponde a la metafísica, esa actividad mental de la persona por la cual se puede acercar a lo inmaterial, se puede acercar a aquello que está por encima de las cosas materiales. El hombre así se hace en cierta manera divino. Ciertamente Aristóteles no conocía la gracia de Dios, no conocía la revelación, aunque por la perfección de su doctrina nosotros podemos, en cierta manera, vislumbrar que ha recibido una ayuda especial de Dios, una especie de gracia o una gracia propiamente tal. Sin embargo, al nivel filosófico, esto no puede estar explicitado y de hecho no lo está. En el cristianismo tenemos una profundización, una perfección del nivel natural. Alcanzamos una contemplación que supera la naturaleza y eso está dado por la gracia de Dios. El cristianismo es fundamentalmente la gracia y el autor que vamos a estudiar, que vamos a seguir en estas reflexiones, lo dice muy explícitamente. El Nuevo Testamento, la ley nueva, consiste principalmente en la gracia del Espíritu Santo y no principalmente, aunque también en el texto escrito, en el texto de los Evangelios. La gracia de Dios nos da una participación nueva de la vida divina, nos da una experiencia nueva de Dios, porque se refiere principalmente a la Santísima Trinidad. La gracia comienza en la Santísima Trinidad, la gracia termina en la Santísima Trinidad. Y como nos dice Santo Tomás en el comentario a las sentencias, este conocimiento es como experimental. Cognitio ista est quasi experimentalis. Es una experiencia de Dios. Por supuesto, no en el sentido en que hablan muchos modernos, protestantes, Schleiermacher y otros representantes de esta teología derivada de la Reforma, y muchos teólogos incluso actuales. Se trata de una experiencia muy profunda que desarrollan, que explicitan los grandes místicos como, por ejemplo, San Juan de la Cruz, que se refiere muy explícitamente a este tipo de experiencia. Aquí tenemos realmente algo nuevo que está dado por el hecho de que la mente humana, la inteligencia, tiene por objeto directamente a Dios. Mientras que en la filosofía aristotélica, la inteligencia se remonta poco a poco a partir de las criaturas y por razonamiento indirectamente a Dios en el pensamiento y en la experiencia propias del cristianismo, es decir, que se basan sobre la gracia divina. La inteligencia toca a Dios. Lo toca en el sentido de que se asimila, en cierta manera, a Dios, aunque en esta vida sea oscuramente, porque por más que nuestra mente esté unida a Dios, continuamos entendiendo en unión con las imágenes sensibles y eso reduce la capacidad de
entender a Dios que es directamente espiritual, que es directamente inmaterial. Por eso, por más elevada que sea la vida mística y la experiencia de Dios que tengamos en este mundo, no alcanza como para llegar a la visión beatífica. Tenemos como una comunicación de esa visión beatífica o un anticipo de la visión beatífica, pero le falta lo propio de ella, que es entender la esencia divina, captarla con el entendimiento. Sin embargo, lo propio de este tipo de contemplación es justamente el contacto directo. Nos asimilamos a Dios. Por eso Santo Tomás, cuando se refiere a la fe, dice que el acto de la fe toca el objeto, termina en la cosa, y no simplemente en los enunciados de la fe, no simplemente en las verdades o en las afirmaciones de la fe. Nuestra inteligencia crecientemente entra en el abismo de la realidad infinita de Dios. Y eso es lo que describen los grandes místicos, por ejemplo, San Juan de la Cruz, a través del símbolo de la noche oscura, como había expresado aquel gran padre de la Iglesia, que en realidad no se sabe bien quién es, Dionisio el Areopagita. Nosotros nos unimos con Dios a través de la ignorancia, porque siempre conocemos más exactamente de Dios lo que no es que lo que es. Nuestras afirmaciones acerca de Dios, dice Dionisio, son inconsistentes. En cambio, nuestras negaciones son exactas. No porque terminemos en una especie de filosofía kantiana, según la cual no podemos saber nada de lo que está más allá de la materia y sobre todo de la realidad divina, sino porque por medio de esta experiencia, que es una unión, como dice el mismo Dionisio y como iban a decir los grandes autores místicos, por medio de esta experiencia entramos en algo que nos supera totalmente, que nos supera infinitamente, como lo llamaba San Juan Damasceno, es el océano infinito del ser. Eso lo recuerda Santo Tomás al principio de su Suma de Teología. Justamente Santo Tomás asimila lo más perfecto de la filosofía antigua a través de Aristóteles y asimila toda la tradición del pensamiento patrístico, no solamente occidental, especialmente según San Agustín, sino también oriental, especialmente a través del que he citado Dionisio el Areopagita y también San Juan Damasceno. Esto le da a Santo Tomás una gran perspectiva para captar lo propio de la diferencia entre el orden sobrenatural y el orden natural en lo que se refiere al conocimiento de Dios. Para Santo Tomás, más exactamente que para todos los otros doctores cristianos, antiguos y medievales, para Santo Tomás hay una diferencia bien clara entre la contemplación que nosotros podemos alcanzar naturalmente y que corresponde a lo que llama él el fin imperfecto de la vida humana, y la contemplación que es propiamente sobrenatural. La diferencia la explica en sus obras, en el comentario a la metafísica de Aristóteles. Al principio dice que el sujeto de esta ciencia, que es esta contemplación profunda de la realidad, no es Dios, sino que es el ente común. En cambio, el sujeto, la realidad estudiada por la teología, lo dice claramente al principio de la Suma Teológica, es Dios. Y esta es una diferencia enorme, es una diferencia
en cierta manera, infinita. Por eso, en la contemplación propiamente humana, cuando profundizamos en la realidad, incluso yendo más allá de lo material, nos tenemos que elevar por analogía, nos tenemos que conectar con algo que de cualquier modo no podemos entender, que es la realidad de Dios. En cambio, cuando recibimos la fe y la gracia, la fe es una gracia, cuando recibimos la fe nos conectamos directamente con esa realidad de Dios, anticipamos la visión beatífica, nos ponemos al nivel de la Santísima Trinidad, o mejor dicho, nos pone Dios al nivel de sí mismo, de su propia vida trinitaria. Y eso es una revolución en la vida humana, es una revolución no solamente científica, sino una revolución práctica, es una revolución existencial. Por eso los grandes teólogos, y también Santo Tomás, decían que la teología no es solamente especulativa, sino que también es práctica. Se crea una nueva relación entre la teoría y la práctica. Mientras que para Aristóteles, ciertamente la teoría está por encima de la práctica, de manera tal que al llegar a la contemplación perfecta, en cierto modo, la vida práctica queda como dejada de lado, porque alcanzó su finalidad en la revelación cristiana. En la vida según la gracia, la práctica queda como elevada por esa teoría, que es la contemplación perfectísima de Dios, queda puesta totalmente al servicio de la teoría, quedan desplegadas todas sus virtualidades hasta el punto de que es posible ejercitar la misma contemplación de Dios en la vida práctica, no solamente de manera que esta vida práctica no entorpezca la contemplación, como sucedía en la contemplación natural de la cual hablaban los filósofos, sino que hasta ayude esa misma contemplación. Y esto tiene un nivel todavía mucho más perfecto en el ejercicio del don de la sabiduría del Espíritu Santo. Por los dones del Espíritu Santo, nosotros realizamos operaciones divinas, con iniciativa divina, mientras que ejercitando la fe, la esperanza y la caridad, realizamos actos que tienen por objeto a Dios, que se fundamentan sobre la gracia, pero que tienen un inicio en nosotros porque confesamos la fe queriéndola, o realizamos un acto de caridad porque queremos. Por los dones del Espíritu Santo estamos habilitados a realizar operaciones en cierta manera divinas y por iniciativa de Dios, por iniciativa del Espíritu Santo que nos mueve. Y eso es lo más propio de la contemplación excelentísima en la cual consiste la vida mística perfecta. Los grandes santos están bajo el régimen ordinario de los dones del Espíritu Santo, es decir, el Espíritu Santo los mueve permanentemente. Mientras que nosotros, aunque tengamos la gracia y por lo tanto los dones del Espíritu Santo no los usamos normalmente, o el Espíritu Santo no los usa en nosotros porque encuentra impedimentos, tenemos pecados veniales, tenemos muchas imperfecciones. En los santos que realmente son perfectos, que han llegado a la plenitud de la vida mística y por lo tanto a la contemplación, el Espíritu Santo no encuentra impedimentos y los mueve habitualmente. Los mueve sobre todo y principalmente en un acto de conocimiento, que es a través del don de la sabiduría. Este acto de conocimiento es totalmente sobrenatural
y esto se manifiesta en el hecho de que es un conocimiento que surge del amor, mientras que el conocimiento normal implica un contacto con el objeto realizado a partir de la abstracción, etcétera, y después de ese conocimiento surge el amor. En este conocimiento perfectísimo de Dios está primero el amor, la unión real con Él, la unión de la caridad, y después viene el ejercicio del don de la sabiduría del Espíritu Santo que nos hace contemplar por amor. Por eso dice San Juan de la Cruz en sus obras que cuando llegamos a esta perfección de la vida mística, amamos a Dios sin entenderlo, describiendo lo que sucede en este don de la sabiduría perfectamente desplegado y acompañando a la fe. Amamos a Dios sin entenderlo, dice, es lo propio de la fe perfectísima. Santo Tomás retoma todas estas doctrinas que habían sido trabajosamente elaboradas por el pensamiento tradicional y las sistematiza en su suma de teología. En la secundae tiene un estudio de los estados de vida de los cristianos, y en la cuestión 179 trata acerca de la división de la vida por activa y contemplativa, según este criterio de la vida activa y la vida contemplativa. Trata en primer lugar de la vida contemplativa, que es la más perfecta, no solo según el cristianismo, sino según la tradición. Pero en el primer artículo ya nos muestra un ejemplo de esta transformación profunda que produce la gracia en la naturaleza humana. Transformación que consiste en un perfeccionamiento, no en un cambio de naturaleza. En el primer artículo nos explica que la vida contemplativa no consiste solamente en el intelecto, sino también en el afecto. Es lo primero que dice, hablando de la contemplación. No consiste solamente en un acto del intelecto, como lo habían desarrollado los filósofos antiguos, sino que consiste también en un acto afectivo, más aún en muchos actos afectivos, porque el afecto interviene no solamente al nivel del don de la sabiduría, porque es conocimiento que viene del amor, sino que interviene moviendo todas las otras actividades que nosotros realizamos para llegar a la contemplación, en orden a la contemplación, y en cierta manera transformándolas en contemplación. Por eso explica en estas cuestiones, en esta y en la sucesiva, Santo Tomás, que todo lo que hacemos en orden a la contemplación se transforma en vida contemplativa. Y aquí nos reencontramos con esa tradición de la Iglesia que se fue manifestando a lo largo de los siglos en la forma de vida monástica. La vida monástica es, por excelencia, vida contemplativa. El monje, como forma de vida religiosa, tiene como característica específica la prioridad de la contemplación. Sin embargo, nosotros sabemos, y lo constatamos a lo largo de la historia, que esta vida monástica se ha desarrollado de muchas maneras. Se ha desarrollado en la expresión artística. En Europa hay magníficos monasterios realizados por muchas órdenes monásticas que han estado a la cabeza, desde el punto de vista estético, del perfeccionamiento de la humanidad. Encontramos también que estos monasterios han producido una vigorosa actividad intelectual, racional, cultural. Han conservado la cultura durante muchos siglos, haciéndola después florecer.
Muchos monjes han colaborado en la evangelización de los pueblos paganos, en los pueblos orientales o del norte de Europa o de las Islas Británicas, etc. Todo eso ha surgido de los grandes monasterios medievales, que estaban dedicados principalmente a la contemplación. Aquí tenemos una constatación de lo que nos enseña Santo Tomás en la Suma Teológica. La vida contemplativa, en el sentido propiamente cristiano, no es solamente actividad del intelecto, sino también actividad del afecto. La palabra afecto, como la usa Santo Tomás, quiere decir la voluntad propiamente espiritual y también lo que él llama la voluntad por participación, que es lo que nosotros modernamente llamaríamos afecto o potencias afectivas. Toda la dimensión humana motriz, toda la dimensión humana de la energía que tiende hacia el bien inteligible y hacia el bien sensible, está integrada en la vida contemplativa. Por supuesto, esto requiere una sabiduría especial, es decir, una forma de prudencia especial que tiene un punto culminante en la acción del Espíritu Santo a través del don de consejo. Esto llega hasta tal punto, como había anunciado antes, que la misma sabiduría, el don por excelencia del Espíritu Santo, nos explica Santo Tomás, no solamente es teórica, contemplativa, sino que incluso ella tiene una dimensión práctica, porque el santo contemplativo tiene la participación de esa mente perfectísima, infinita de Dios, que no solamente se contempla a sí mismo y contempla todas las cosas que son, sino que las contempla también en cuanto creador, en cuanto es el principio de todas las cosas, las gobierna y las lleva hacia su fin, muy especialmente lo que se refiere a las criaturas espirituales, a los ángeles y a los hombres en la predestinación. La vida contemplativa, por lo tanto, corresponde en pleno derecho al afecto. Y Santo Tomás lo muestra muy especialmente refiriéndose a la vida de Cristo. En la tercera parte de la Suma Teológica, él se pregunta por qué Cristo no fue un solitario, por qué Cristo no fue una especie de ermitaño que estaba en la montaña haciendo vida contemplativa solo. Cristo estuvo en medio de los hombres. Cristo participó de la vida humana, se insertó plenamente en la vida humana. Y ahí tiene esa famosa frase según la cual lo más perfecto no es simplemente contemplar, sino transmitir a los otros lo contemplado. Contemplata alis tradere. La vida más perfecta es, sin duda, la vida de Cristo. Cristo era el contemplativo por excelencia, tanto es así que mientras estaba en este mundo gozaba perfectamente de la visión beatífica de Dios. Él no solamente con su ciencia divina entendía perfectísimamente a Dios, sino que con su inteligencia humana conocía la esencia de Dios plenamente, aunque no totalmente, porque seguía siendo una inteligencia creada, y de esa visión beatífica de Cristo deriva para todos nosotros la salvación, que consiste justamente en recibir, aunque sea imperfectamente en esta vida, algo de esa visión beatífica que nos empuja hacia la eternidad, hacia la contemplación de Dios que tendremos en el cielo. Cristo, cuando caminaba por este mundo, tenía la visión beatífica y al mismo tiempo realizaba la acción práctica por excelencia. La acción práctica por excelencia que consistía en
una nueva forma de práctica. Esa nueva forma de práctica es la que consignó, la que dejó como misión especialmente a los apóstoles y después a todos los cristianos. Esa forma de práctica es el apostolado. Esa forma de práctica, de actividad moral, es transmitir ese bien perfectísimo que está contenido en la gracia de Dios. Ayudar a disponer a los demás para que reciban la gracia de Dios. Por eso, a partir de la contemplación surge una acción. Y no es solamente lo que sucedía, según la descripción de los filósofos antiguos y de Aristóteles, que la acción preparaba la contemplación y la contemplación se terminaba. Y la contemplación era el fin de la vida humana. Santo Tomás nos explica entonces cómo se integra de una manera nueva la vida activa en la vida contemplativa. Cómo las virtudes morales se pueden ejercitar de manera tal que ayuden incluso al ejercicio de la contemplación. Esta contemplación, unida a esta forma de actividad, es lo más perfecto de la vida cristiana y es aquello que contiene el germen de la renovación del mundo. Los filósofos modernos, a su manera, lo han entendido. El que más lo entendió es Hegel. Hegel entendió que lo que transforma el mundo es la contemplación. El problema de Hegel es que para él la contemplación es una cosa profundamente diferente de lo que esencialmente significa en el cristianismo. Hegel capta exteriormente la potencia transformadora del mundo que está contenida en la contemplación y se apropia, secularizando, por decir así, quitándole el contenido propio de esa potencia transformadora. Al principio de su obra principal, que se llama La ciencia de la lógica, Hegel lamenta la desaparición de los que estaban separados del mundo para dedicarse a la contemplación. Es decir, lamenta la desaparición de los monjes, lamenta la desaparición de los ermitaños. El mundo moderno, dice allí, es un mundo chato, lo único que interesa a la pedagogía moderna es lo práctico, lo único que interesa es lo que tiene una aplicación inmediata y se deja de lado lo propio de lo humano, que está en la inteligencia. Lo que dice Hegel, por una parte, es un testimonio indirecto de la verdad transformadora del mundo que está presente en el cristianismo, sobre todo en el centro del cristianismo, que es la gracia. Lo que dice Hegel, sin embargo, contiene un peligro enorme. El peligro enorme es esa capacidad que tiene la filosofía moderna, sobre todo idealista, de apropiarse de todos los elementos de la cultura cristiana para destruir el cristianismo. Como decía Dionisio, que si citamos al principio, se trata de usar lo divino contra Dios. Usar lo divino contra Dios. Eso es lo que está implícito en la filosofía idealista, en la cual se teoriza la unidad de la praxis y de la teoría, en la cual se formula aquello que más grotescamente desarrolló el marxismo. La praxis, la transformación, incluso exterior del mundo, es la misma teoría.
Eso que está más burdamente expresado en las filosofías materialistas está más peligrosamente desarrollado en las filosofías idealistas, que son las que más influyen en nuestro momento cultural. En la actualidad, y sobre todo a través de la teología, el idealismo va carcomiendo no solamente nuestra capacidad contemplativa, sino que va destruyendo también nuestra capacidad activa, invirtiendo la relación entre acción y contemplación, va produciendo un profundo daño en la vida cristiana. Lamentablemente, muchas de las teologías que están presentes en nuestra época y que son enseñadas en las universidades y en las facultades de teología tienen una raíz idealista hegeliana muy importante. Por ejemplo, las teologías de Rahner o de von Balthasar o de otros autores semejantes tienen una componente idealista muy importante que va corrompiendo el cristianismo desde adentro de una manera muy profunda, porque toca su esencia, es decir, porque toca esta relación tan delicada entre la acción y la contemplación, que es lo más profundo de la renovación del mundo que ha producido la gracia de Dios desde la actividad y la teoría santísima de nuestro Señor Jesucristo, que se despliegan a lo largo de la historia, a lo largo del desarrollo y del crecimiento de la Iglesia. En estas teologías, pero también en muchas otras formas de filosofía que incluso son independientes de la teología, poco a poco la mentalidad del hombre contemporáneo va cayendo en una profunda inversión de su dinamismo, en una profunda inversión que consiste en el fondo en el alejamiento de su auténtica finalidad, mientras que el verdadero dinamismo espiritual proviene de la presencia anticipada del fin en nuestros actos, presencia que se da sobre todo a través de la contemplación mística, sobrenatural, que armoniza todos los elementos de lo humano, incluso la misma contemplación natural, mientras que el dinamismo viene de esa presencia del fin, porque el bien es la causa principal. La falta de dinamismo, la parálisis interior provienen de la ausencia del fin. Para Hegel, el fin o el bien, como fin, como estaba formulado en la filosofía clásica, es algo abstracto, es decir, es algo que no existe, fruto simplemente del nominalismo del pensamiento. Por eso, toda esta dialéctica termina en una especie de parálisis espiritual, que es la enfermedad más profunda que puede atacar a la persona humana. Esa parálisis espiritual la desconecta de su fin. Esa parálisis espiritual va transformando de tal manera todas las operaciones humanas que quedan exteriorizadas, que quedan realizadas solamente de una manera exterior, que queda anulado el acto interior de la voluntad que tiende al bien y queda presente solamente el acto exterior. La ética se transforma en técnica, en mero cálculo extrínseco de las ventajas y de las desventajas que surgen de los actos. Eso ha atacado profundamente no solamente el mundo de la cultura moderna occidental, sino que ha atacado profundamente también a la vida cristiana, a la vida de la Iglesia. Por eso constatamos de una manera creciente el alejamiento
en los cristianos de una verdadera vida contemplativa. Y eso significa un alejamiento de la connaturalidad que da la presencia de la gracia respecto de las cosas divinas y también respecto de las acciones humanas rectas. Por eso los cristianos perdemos el rumbo, la orientación, de manera tal que no sabemos bien cómo tenemos que obrar. Eso sucede a todos los niveles de la vida cristiana y ataca especialmente el sacerdocio. Ataca el sacerdocio porque, como decía un gran autor que asimiló lo más perfecto de esta perspectiva que había enseñado Santo Tomás en la Suma, recibiendo la tradición, en el sacerdocio está la forma más perfecta de vida activa, en unión con la forma que debería ser más perfecta de vida contemplativa. Es allí donde se da el nexo más profundo. Y por eso la cultura moderna ataca especialmente el sacerdocio y el episcopado, que implica el grado más perfecto del sacerdocio. Lo propio del sacerdote es la contemplación de la Eucaristía, que se transforma en acción, en primer lugar, respecto de la Eucaristía misma. El sacerdote y el obispo es el que consagra la Eucaristía, esa es su actividad principal. Todo lo que hace el sacerdote y el obispo también está ordenado a la Eucaristía. Y todo lo demás surge de la contemplación de lo que está contenido en la Eucaristía y de la contemplación de todo lo humano, de la contemplación de todas las operaciones individuales y sociales en orden a la Eucaristía. Si el obispo hace eso de una manera universal, el sacerdote o el presbítero lo hacen de una manera particular según la jurisdicción, según la misión que les han sido otorgadas. Por eso, en la vida cristiana de este momento de la Iglesia, es muy importante tener presente toda esta perspectiva global, de manera tal que se produzca como un germen de renovación de toda la vida de la Iglesia. Y eso pasa a través de los laicos, que tienen su propia forma de sacerdocio, porque existe el sacerdocio común de los fieles, que también está ordenado a su modo, esencialmente distinto a la Eucaristía, y pasa a través de la renovación de la vida sacerdotal y de la vida episcopal. Eso es fundamental para toda la vida cristiana, porque la Iglesia tiene una estructura jerárquica que depende de la fundación divina por parte de nuestro Señor Jesucristo, y en esa estructura es fundamental la fidelidad tradicional al origen. En eso consiste toda la fuerza de la Iglesia. Por eso estas reflexiones son una invitación para que todos colaboremos según nuestra propia misión a esta renovación de la Iglesia, que pasa por la contemplación, que tiene un fundamento esencial en la contemplación, pero no una contemplación meramente abstracta, no una contemplación aparente, como aparece en el idealismo, no un mero razonamiento que no termina en nada, sino una contemplación que consiste en una profunda connaturalidad, por gracia, con la realidad de Dios. De esa contemplación surge naturalmente o sobrenaturalmente una actividad que tiene una potencia tremenda, que tiene una potencia invencible. El Evangelio es una invitación constante a usar esta potencia invencible. El Señor nos promete muchas veces en el Evangelio que esta acción que surge de la unión profunda con Dios
no tiene posibilidades de fallar. La fe, la esperanza y la caridad, que constituyen lo fundamental de la vida cristiana, no tienen posibilidades de ser deficientes. Somos nosotros los que podemos ser deficientes respecto de la gracia y respecto de las virtudes teologales. Los dejo ahora para que hagan algunas preguntas con las cuales se puedan aclarar estas reflexiones. Pues el Padre agradece una fraterna y humilde contribución que yo propongo con afecto y premura, sobre todo por los jóvenes que han oído ustedes. Propongo una plegaria, Oración. una oración, que yo también digo todos los días, que ha diffuso en el mundo un jesuita muy amigo. Nosotros también hemos un amigo común que ha reputación gregoriana donde usted vive. Este amigo jesuita ha diffuso questa pregheria in 35 naciones entre los jóvenes. Esa es la pregheria. Un Gesù per le mani di Maria, tua e mia madre, ti offro la mia mente e i tuoi pensieri, la mia volontà per i tuoi voleri, ti offro i miei sensi per le tue opere. Fa che vivendo di te, operando per te, io mi trasformi in te. Questa è la sintesi della mistica cristiana ed è la via breve per la contemplazione. Los encuentros de los obispos latinoamericanos de Medellín, de Puebla y Santo Domingo han traído alguna renovación, algún acontecimiento de gracia para Latinoamérica. Creo que han traído acontecimientos de gracia para Latinoamérica. El problema es más grande que el de las reuniones de obispos, porque hay una base de todos estos problemas que nosotros tenemos presentes actualmente y que no corresponden solamente a América Latina, sino que corresponden a todo el mundo occidental, porque en Europa pasa lo mismo y tal vez más radicalmente. El problema está en la interpretación y en la aplicación del Concilio Vaticano II. Entre los libros que han citado, que he escrito, hay uno que se llama así: Sacerdocio y plenitud de vida, teología y espiritualidad sacerdotal en el Concilio Vaticano II y en Santo Tomás de Aquino, que es un libro que debe estar por ahí. El problema es que este concilio ha sido interpretado de muchas maneras y muchas veces ha sido interpretado contra el texto y contra el espíritu del concilio mismo. Y esa interpretación, en cierta manera, prevalece todavía e influye
grandemente. Influye en la vida práctica de los fieles, influye en la enseñanza de la teología e indirectamente influye también sobre los obispos, porque los obispos no son toda la Iglesia. Los obispos ciertamente son cabeza de la Iglesia, pero no reemplazan a la Iglesia. Por eso lo que sucede en el cuerpo también puede tener influencia sobre los obispos, así como los obispos deberían tener influencia sobre el cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia. El Concilio Vaticano II tiene una potencia extraordinaria que no ha sido desplegada auténticamente. El Concilio retomaba lo más genuino de los estudios teológicos de la primera mitad del siglo XX, que habían sido marcados por un esplendor extraordinario del tomismo. Tal vez en ninguna época de la historia anterior, en los 700 años que nos separan de Santo Tomás, hubo un periodo tan homogéneamente tomista como el que va desde la encíclica Eterni Patris de León XIII hasta el Concilio Vaticano II. Había un desarrollo teológico muy perfeccionado. Por otra parte, la vida de la Iglesia tenía un esplendor innegable, porque probablemente también en ninguna otra de la época de la historia la vida cristiana había llegado a una perfección moral tan homogénea como la de ese momento. Incluso en el siglo XVI, nosotros sabemos por Santa Teresa y por muchos otros testimonios, y por el Concilio de Trento mismo, todos los problemas que había, incluso en la moralidad del clero, etc. Todo eso prometía un gran esplendor para el futuro. La reunión de los obispos en el concilio pretendió captar todos esos elementos positivos para hacerlos dar fruto en las situaciones nuevas del mundo contemporáneo. Lamentablemente, después prevalecieron otras líneas erróneas, otros influjos, principalmente filosóficos, que estaban presentes ya antes del concilio. Y por eso, a principios de siglo, el Papa Pío X había tenido que luchar fuertemente contra el modernismo, y el Papa Pío XII había tenido que escribir la Humani Generis, etcétera. Había muchos gérmenes filosóficos que se estaban incubando como veneno para después atacar. Y lamentablemente no hubo una acción de discernimiento por parte de todos los que tienen que gobernar la Iglesia, de manera tal que esos elementos no provocaran daño. Pero eso no quiere decir que todo lo positivo que está contenido en el Concilio Vaticano II y que todavía no ha sido desplegado no pueda dar fruto. Ciertamente puede dar fruto, aunque en estas circunstancias va a ser muy difícil, va a requerir una purificación muy grande de la Iglesia, ¿no? El doctor Caturelli, sí. Sí. Claro. El aspecto viene de lejos. Yo tengo la siguiente experiencia. He interrogado, conversado con sacerdotes y con laicos acerca de las actas del Concilio Vaticano y no la han leído. Es decir, que se invoca muchas veces el Concilio Vaticano II, creyendo algunos que algunas tesis del Concilio Vaticano II se oponen a doctrinas tradicionales de la Iglesia. Y yo estoy seguro que no hay ni una sola que se oponga al sagrado depósito. De modo tal que hay mucho de ignorancia en esto, y a veces culpable, porque, por ejemplo, algún sacerdote que se enojó un poco conmigo porque yo había hablado de la guerra justa y que eso estaba en contra del Concilio
dice textualmente que habrá conflictos hasta la segunda venida de Cristo y que era legítimo la legítima defensa. Es la doctrina de siempre. Bueno, esto yo creo que ha sido utilizado por el modernismo teológico, que usted acaba de caracterizar muy bien en dependencia principalmente del hegelianismo, el gran productor del mundo del occidente, que es Hegel, y nadie lee la acta del concilio. Había una especie de propaganda incitando a la gente que lo estudie y después porque le atribuyen al concilio lo que decía Pablo VI, que sea como liderado, que sea oscurecido, que sea entenebrecido el espíritu del concilio. Quería señalar eso, que seguro que ustedes lo saben mejor que yo. Sí, estoy totalmente de acuerdo con el doctor Caturelli, y el ejemplo más claro está en la Dignitatis Humanae, en todo el tema de la así llamada libertad religiosa, etcétera, o incluso algunos la llaman libertad de conciencia, etcétera, que es algo que no tiene nada que ver con el texto así como está. El texto se refiere a la libertad principalmente exterior de ejercitar el culto, y también la libertad interior que tiene que haber en el buscar la verdad, en el contexto sobre todo del comunismo que había en esa época, que oprimía la libertad. Por otra parte, ya en las ediciones del concilio, de ese documento, se ve esta tendencia ideológica porque le han sacado las citas de Santo Tomás. Si ustedes buscan las ediciones de las Paulinas, en castellano, en italiano, en francés, después hicieron una en francés que las tiene, en francés, en alemán, etcétera, le han sacado las citas de Santo Tomás al principio al documento. Entonces, claro, la perspectiva cambia, porque si uno encuentra citada la Summa Teológica en la Dignitatis Humanae, es claro que la interpretación del documento se hace mucho más nítida. Por otra parte, el mismo documento dice que no quiere cambiar la doctrina tradicional y que sigue vigente la obligación no solo de los individuos, sino de las sociedades respecto de la verdadera religión. O sea que para el Concilio Vaticano II el Estado debe reconocer la religión católica como verdadera religión, cosa que ahora parece una herejía, pero en el Concilio está. Gracias a Dios, la Argentina tiene en la Constitución Nacional, que esperemos que no cambien nunca. Hoy oía por la radio que dice que quieren cambiar la Constitución, no sé. Bueno, esperemos que eso no lo cambien nunca, que la nación argentina sostiene el culto católico, apostólico, romano. Es evidente que en la hermenéutica de 1853 eso no quiere decir solamente pagar. Eso quiere decir que la nación argentina reconoce la religión católica como verdadera religión. Y eso es una gloria y es una gracia que tenemos que conservar mucho, porque es un gran bien. Es un gran bien y es algo que nos obliga respecto de muchos otros países, no solo de América Latina, sino del mundo, porque nadie tiene eso en la Constitución. En Europa ahora ni siquiera han querido reconocer los orígenes cristianos. Eso no solamente es un falseamiento histórico, sino que tiene consecuencias prácticas, porque incluso aquí, porque el obispo habló contra los homosexuales o dijo que en la Sagrada Escritura eso es un pecado, le han hecho un juicio, o un proceso penal, y en Europa eso también ha sucedido. Entonces, el hecho de que ese artículo segundo esté en la Constitución tiene no solamente una importancia histórica, sino que tiene una importancia práctica capital, porque si eso no está, después no vamos a poder predicar nada en la iglesia, porque prácticamente nos van a llevar a los tribunales por cualquier afirmación. Sí, sí. Sí. Por ejemplo, se ha dejado de usar en la misa el latín. En muchas iglesias está prohibido, lo ha dicho el sacerdote, decir parte de la misa en latín, está prohibido.
sacerdotes no usan sotana en la mayoría de los casos, y el traje de sacerdote con el fluyito, andan en blue jeans, en campera, en remera. Entonces, lo que somos católicos conservadores, desde el Concilio Vaticano II, esto se ha ido produciendo. Además, por ejemplo, antes se decía en la misa el exorcismo de San Miguel Arcángel, y hoy en la mayoría de las iglesias se sacó la oración a San Miguel Arcángel. Así, hay otros aspectos, hay muchos, pero lo que más nos preocupa también es el aspecto de los sacerdotes no estén usando como era antes la sotana o el traje, y estén de civil. Y después también se ha sacado, por ejemplo, el órgano, la música que se toca el órgano, la sacra, con el canto gregoriano, y se ha introducido cantos folclóricos modernos, la guitarra. Entonces, se le ha quitado a la iglesia ese aspecto sacro. Sí, le contesto. Sí. Y silencioso que debiera haber, que antes se respetaba la misa, Sí. en el momento de la consagración, había un silencio absoluto, y ahora el niño chiquito delante del altar. Si me permite, le contesto. Bueno, yo diría que un cristiano no debe ser conservador, sino tradicional, que es una cosa muy distinta, porque la Iglesia por esencia es tradicional, en el sentido de que lo que nosotros creemos no surge solamente de la Sagrada Escritura como texto, sino que surge de la transmisión de esa Sagrada Escritura, hecha de muchas maneras a lo largo de la historia. Y una de esas maneras principales es la liturgia. La liturgia, sin embargo, no es inmutable en sus aspectos no esenciales, porque es claro que a lo largo de la historia ha habido muchas formas de liturgia legítimamente, porque desde los primeros siglos hubo ritos orientales y hubo ritos occidentales, no solamente el romano, sino también otros. Entonces, tenemos que distinguir eso. La Iglesia puede adaptar ciertos elementos no esenciales de la celebración de los sacramentos, no puede cambiar la materia y la forma, pero las oraciones pueden tener una fidelidad que a su vez se vaya a actualizar. Eso es lo que con mayor o menor éxito, porque también puede haber una discusión acerca de cómo ha sido hecho, ha tratado de hacer la Iglesia según los requerimientos del Concilio Vaticano II, aunque probablemente yendo más allá de los requerimientos del Concilio Vaticano II, porque si uno lee la Constitución sobre la liturgia, encontrará que la intención probablemente era menos transformadora de lo que después ha sucedido. Sobre el uso del latín y otras cosas que usted ha citado, nadie prohíbe celebrar la misa en latín. Yo he celebrado la misa en latín y no hay ningún problema. Bueno, pero si uno va a salir un sacerdote en cualquier lado, bueno, en cualquier lado un sacerdote puede celebrar la misa en latín. El obispo tiene facultades respecto de lo que es el ordenamiento pastoral en cada diócesis, y las decisiones particulares pueden ser discutibles, como muchas veces sucede. Y este Papa ha recordado que la liturgia tiene que tener un sentido sagrado fundamental. Él se ha preocupado mucho por eso y esperemos que lo que ha pedido tenga frutos. Incluso Juan Pablo II ha hecho documentos sobre este tema en vistas de poner un freno a todos estos abusos que no son la causa de los males, sino que son una consecuencia de todas esas perturbaciones profundas de las cuales hemos hablado. Padre, sí. Sí. Bueno,
Sí. ¿Qué reflexiones podrían ser sobre reflexión o aclaración? Claro. Bueno, lo primero, Rahner y la contemplación. En Rahner parece haber habido una profunda transformación, porque en sus primeros escritos él tiene artículos incluso sobre los sentidos espirituales en San Buenaventura, etcétera. Es decir, él era un conocedor profundo hasta cierto punto de la doctrina tradicional y de la doctrina mística tradicional, porque San Buenaventura es un gran doctor místico. Por otra parte, Rahner ha escrito oraciones, etcétera. Se ve que ese aspecto de alguna manera lo tenía presente, y por otra parte los jesuitas siempre tienen una dimensión mística, porque San Ignacio era un místico de la acción, pero era un místico. El problema es que en Rahner, por influjos filosóficos, especialmente de Heidegger, de Hegel y de Kant, ha habido una transformación muy profunda. Él ha querido hacer una teología original, y lo que ha resultado es una deformación muy profunda de la teología, que ha tenido un influjo enorme y del cual todavía sufrimos las consecuencias en todos lados, porque la vulgata teológica que se enseña normalmente deriva de Rahner. Ahora se agregó von Balthasar, que confunde las cosas más todavía, pero la base es Rahner. Rahner tiene un artículo en el cual dice que los guerrilleros latinoamericanos deberían ser canonizados porque son mártires. Si el martirio es la forma suprema de la caridad, y por lo tanto lo que engendra el estado más perfecto de la contemplación, como se ve en las actas de los mártires. Los mártires en el momento del martirio están en una suprema contemplación, que es anticipo de la vida eterna. Si uno cambia de esa manera el concepto del martirio, es claro que ha cambiado el concepto de la caridad, que es lo que principalmente se ejercita en el martirio junto con la fe, y ha cambiado también toda la concepción de las virtudes morales que están conexas con la caridad. Por eso un guerrillero que lucha por la liberación de los pueblos latinoamericanos, etcétera, puede ser considerado mártir. Eso significa que se ha cambiado el sentido de la contemplación, y que Rahner ha sacado las consecuencias del influjo hegeliano, incluso acercándose al marxismo, que también es dependiente de Hegel. O sea que la praxis en el fondo termina cambiando el sentido de la contemplación, y hay una primacía de la praxis sobre la contemplación. Respecto de lo segundo, libertad de pensamiento, bueno, aquí muchas veces se deja de lado el concepto clásico de libertad. La libertad es algo que deriva de la imperfección de la criatura como tal, angélica y humana. Es decir, nosotros somos libres porque todavía no tenemos el perfecto uso de la voluntad y el perfecto uso de la inteligencia que corresponde a la visión beatífica de Dios, e incluso al fin imperfecto de la vida humana, del cual hablaba Aristóteles. La libertad se refiere a los actos que conducen al fin, no al fin. La doctrina moral contemporánea, filosófica y también teológica, ha pervertido profundamente esta visión clásica, porque ha establecido que la libertad se refiere también al fin, que uno elige el fin. Y de ahí derivan las deformaciones morales apoyadas en la teoría de la opción fundamental, etcétera, como si uno pudiese elegir el fin, y porque elige el fin, después todos los actos se ordenan. Eso implícitamente, como lo dice esa gran encíclica que es la Veritatis Splendor, implica que el centro de la vida humana es la libertad, y que incluso en sus manifestaciones más extremistas, la libertad es la esencia del hombre, como aparecen muchos filósofos existencialistas, etcétera. Eso es la enfermedad. Eso es la enfermedad, no es
la curación, que viene de la gracia, que implica participar de la vida divina que es superior a la libertad. Por supuesto que sucede lo mismo que en la contemplación. Cuando la gracia transforma la contemplación natural, la acción puede ser parte de la contemplación o puede ayudar a la contemplación. Y lo mismo sucede con la libertad. Hay una libertad humana que corresponde a los actos o a los medios, para hablar imperfectamente, respecto del fin. Pero cuando se llega al fin hay una libertad en sentido superior, que es la libertad divina, de la cual participa el que está perfectamente unido a Dios. Por eso San Agustín decía, ama y haz lo que quiere, y todos los santos dicen lo mismo. Porque el santo es libre como es libre el Espíritu Santo, en el sentido de que está unido al Espíritu Santo por los dones y tiene esa espontaneidad superior que corresponde a la vida divina. El idealismo pervierte, sea la relación entre contemplación y acción, sea la relación entre fin y libertad, y en el fondo la invierte. Y es lo que vemos en los ejemplos filosóficos y teológicos que hemos citado. Por eso, el mundo moderno insiste sobre la libertad al punto de desprenderla de la verdad. O sea, como que hubiese libertad de pensamiento, hubiese libertad de conciencia. Propiamente hablando, no hay libertad de conciencia, sino libertad para seguir la conciencia, que es otra cosa. Y de eso habla el Concilio Vaticano II en la Dignitatis Humanae. Ah, están los papelitos. Por cuestiones de horario no podemos hablar de las preguntas ni a nadie nos invita, pero voy a poder, bueno. vamos a